Bueno, disculpen que se me cortó el video. Ya estamos por terminar, pero me faltaban estas últimas dos diapositivas. Bueno, entonces aquí observábamos los resultados de la coabsorción del monóxido de nitrógeno con el metano más el oxígeno sobre la ceolita indio H755, absorbidas tanto a 25 como a 400 grados centígrados. Vemos que a 25 los picos, o sea, la cantidad de especies absorbidas es mucho mayor que 400 grados. De 400 grados solamente van a quedar absorbidas o quimisorbidas, van a quedar absorbidas fundamentalmente las especies que estén quimisorbidas, es decir, en el cual ocurra una reacción química entre la superficie y las especies. Y estas especies, que son las que quedaron quimisorbidas a 400 grados, van a ser las especies que más probablemente van a intervenir en la reacción. Es decir, que podemos decir que ellas van a ser las especies intermediarias de la reacción. Y son estas tres bandas. Tenemos tres bandas características de los stretching de silicio-oxígeno de la zeolita, y las bandas nuevas, es decir, que aparecen una vez que se han absorbido estas moléculas, aparecen a 1622, que es la especie ONO sobre los sitios de indio, a 1601, las especies nitratos sobre el sitio de indio, y a 1575 quedaron absorbidas las especies de NO2 sobre los sitios de indio. Una cosa muy importante tener en cuenta aquí es que nosotros absorbimos metano, o absorbimos el metano, que es el agente reductor, junto con el monóxido de nitrógeno y el oxígeno. Y no vemos ninguna especie absorbida relacionada con el metano. Es decir, no pudimos asignar ninguna especie al metano o a alguna especie derivada del metano, lo cual nos indica que el metano no se absorbería sobre la superficie. Sin embargo, sabemos que el metano es el encargado de reducir al NO al nitrógeno, es decir, que el metano estaría actuando en la reacción, pero sin embargo no se absorbe. Cuando uno de los dos reactivos no se absorbía sobre el catalizador, pero impactaba o actuaba desde la fase gas, se dice que este es un mecanismo de Riedel. El mecanismo de Riedel está en contraposición con el mecanismo de Langmuir-Hinchelwood, en que los dos reactantes se absorben sobre la superficie. En este caso, uno de los reactantes no se absorbe sobre la superficie, pero sí actúa desde la fase gas, transformando al otro reactante que sí está absorbido sobre la superficie. Y este mecanismo se llama mecanismo de Riedel. En estas figuras lo que hicimos fue graficar, digamos, de forma esquemática la cantidad relativa a la absorbancia, que la absorbancia sabemos por la ley de Lambert-Beer que es proporcional a la concentración de una especie o de un compuesto. Entonces, mayor absorbancia significa que hay más concentración de ese compuesto. En este caso, mayor absorbancia indica más presencia de esta especie. Y lo graficamos para verlo en forma gráfica para los tres catalizadores, para las dos temperaturas. Para 25 grados de temperatura ambiente, en el que siempre vamos a tener más absorción, y alta temperatura. Recuerden que a alta temperatura el catalizador tiene distintas acidez de Bronsted, solamente va a tener acidez, presencia de sitios de Bronsted, aquel catalizador que tenía mayor cantidad de sitios de Bronsted fuertes, es decir, que lograba que la piridina quede absorbida a mayor temperatura. Entonces, vemos que hay diferencia a distintas temperaturas porque la capacidad, los sitios del catalizador actúan distinto a distintas temperaturas, pero lo que más nos interesa a nosotros es a la temperatura más alta, que es la temperatura más cercana a la temperatura del máximo de la reacción. Y aquí podemos analizar que las tres especies absorbidas más importantes, que son nitrato, nitro y NO2, NON, digamos, el grupo nitro, unido por el nitrógeno y unido por el oxígeno, para los tres catalizadores. Y aquí vemos que
Las tres especies están presentes en el caso del catalizador con contenido de aluminio intermedio, es decir, una muestra 27. Entonces podríamos decir que el catalizador 27 es el más activo porque es en el que más cantidad se absorben las especies intermediarias de la reacción, que son nitrato, nitro y ONON. También están absorbidas en menor cantidad, en este caso estas dos especies, en mayor solidez, a la muestra 17, que era la que seguía en actividad. Y por último, la muestra 50, que era la menos activa, es la que menos cantidad de las especies intermediarias tiene absorbido. Esa sería la explicación de por qué una muestra es más activa que otra. La muestra es más activa, es en la que se absorben mejor las especies intermediarias y este estudio también nos permitió determinar cuáles eran esas especies intermediarias. Es decir, cuáles son las especies intermediarias para tener una idea de cómo es el mecanismo de la reacción y cuál es el catalizador más activo de acuerdo a cómo se absorben las especies intermediarias en el catalizador. Creo que no les dije, pero siempre que nosotros estudiamos la absorción y la coabsorción del monóxido y del dióxido de nitrógeno. Siempre, o a veces, digamos, si estudiamos el monóxido va a ser oxidado siempre a dióxido, porque el dióxido es más fácil, se absorbe más fácil que el monóxido. Entonces siempre es conveniente que el catalizador, que el monóxido, digamos, se oxide a dióxido, porque este dióxido se absorbe más fácil sobre la superficie. Esto casi siempre va a ocurrir ya que hay oxígeno presente en el sistema. Así que estudiar el monóxido o el dióxido de nitrógeno, que son los dos compuestos más abundantes de la NOx, es prácticamente lo mismo porque el monóxido siempre va a dióxido, el dióxido se absorbe más fácil y es más fácil de reducir. El dióxido de nitrógeno es el más fácil de reducir, pero como el monóxido lo podemos pasar a dióxido, lo podemos reducir también fácil. Les recuerdo que el que es difícil de reducir es el óxido nitroso, el N2O. En conclusión, podemos decir que el catalizador ácido protónico indio 705 con una relación de silicio intermediaria de 27 fue el más activo, coincidentemente con la relación sitio de Bronte de Lewis más baja. Tiene la relación sitio de Bronte de Lewis más baja porque tenía los sitios de Bronte de Lewis más alta, pero los intercambió la mayoría por química. Por FTIR, concluimos que las especies intermediarias son nitro y nitrato, quimisorbidas sobre sitios de indio, que son las responsables de la actividad catalítica, y que el metano actúa en fase gas a través de un mecanismo de ritmo. Bueno, con esto terminamos esta clase. Yo les dejo en la diapositiva otro ejemplo con el catalizador de hierro. El análisis es muy similar a este y probablemente en el parcial les tome algún ejercicio con hierro para que ustedes puedan extrapolar lo que aprendieron acá y un poco investigar y poder contestar las preguntas.